lo que nos dure. Ya nos falta, es lo último. Tal vez una aclaración del anterior, en la presentación un ratito, en una cosa que ha quedado, han visto que casi el defraudador es es de la organización. Ya, pero aquí hay una cosita que me olvidó explicar, no sé cuáles son estos otros. Estoy compartiendo ahora, ¿no? Ya, me apagan sus micrófonos, por favor. Ya, hay un porcentaje de otros. Vean que son funcionarios de la organización, cuando estamos hablando del defraudador, y hay otros. Podrían participar terceros, pero siempre relacionados con los de la organización. Ya, entonces tal vez esa aclaración, pero todo apunta a la organización. El fraude se comete dentro de la organización, no se comete fuera de la organización. Ahora, yo les he dicho, pero ahora también les dice la ACTA, la revista también les dice. Cuando estamos hablando del defraudador, estamos viendo el tema de estamos viendo el tema del, estamos viendo a ver un ratito, sí, ya está bien. A veces tengo esa opción y a veces no tengo esa opción de silenciar. Entonces, estamos hablando que lo hacen personas dentro de la organización cuando hablamos los defraudadores. Ahora sí vamos a ir al último punto de la revista. Los resultados de cómo terminan en las auditorías forenses cuando detectamos responsabilidad relacionados al fraude o la corrupción. A veces indistintamente se habla fraude o corrupción, pero son dos cosas diferentes, pero en lo genérico es fraude, y la corrupción es fraude. Ahora sí, los resultados de la corrupción, ¿cómo termina? Ya dice, resultados de los casos. Dice, juicios penales. En los últimos 3 meses, en los últimos 3 reportes, el porcentaje de casos llevado a juicio penal ha disminuido ligeramente de un 65% al 59%. Por otra parte, los casos llevados a juicio penal muestran mayores pérdidas que los que litigados penalmente, no litigados penalmente. La pérdida mediana de los casos llevados a tribunales penales fue de $230,000, en comparación a $71,000 en los casos no litigados. Ya, no todo se litiga a proceso penal. Ya podemos hacer auditorio forense, pero probablemente no vaya a terminar en penal. Y de los casos que se han analizado, veamos, el 59%, el 60%, casi el 60%, han ido, ¿quién nos dice?, a proceso penal. Deberían ir el 100%. Proceso penal. Ya, pero en la realidad no van todos. Ya esa es ya una conclusión. Yo también hay cosas que no mando por la vía penal. Mando otras cosas, mando por la vía civil y mando algunas otras cosas por la vía administrativa. Ya, porque la vía penal a veces es muy largo. Es muy largo y es delito y tiene que ir todo, debería ir por la vía penal. Esa es la regla. Ya cuando estamos hablando de fraude, estamos hablando de delitos. Y cuando estamos hablando de delitos, tiene que ir esto al Ministerio Público para ser investigado, es decir, va a un proceso penal. Ya, pero vean que no todos los casos van a proceso penal. Ya, y nos están dando a entender que van los casos más relevantes. Y con relación a los años, eso yo creo que son metodologías. En lo personal, hay ciertas cosas que no vale la pena hacer penal y ir por otros caminos. Pero eso es relativo, el problema es que en penal a veces mucho tarde. Pues ha habido una tendencia a bajar en los últimos años. Habría que ver el 2018 y 2020 más cómo han ido bajando. Ya, pero ya una conclusión es que no todos los casos van a proceso penal. Van a ir a otro lugar. Resultados por los juicios penales. Ahora sí, de los penales,
Del 60% que teníamos que han ido a penal, del 60% de los casos que han ido a penal, de los 2.410 casos, más o menos han ido 1.200, 1.600 casos aproximadamente han ido a la vía penal, el 2016. De esos casos, de esos 60% de los casos, ya se convierten en 100%. Los resultados, ¿cómo termina? ¿Cómo termina? Y esto es un poquito proceso penal. Esto es más para los abogados, pero también nos sirve para auditores. Ya dice aquí, este celeste dice, se confesó culpable, no contestó a la acusación. Ya el 56%, el 57% se ha confesado culpable, es decir, ya ha ido a un juicio rápido o no contestó. Entonces, ha aceptado y otros no han dicho nada. Y eso ha continuado, pero han ido el 56%, una parte de esos han dicho que sí, ya estamos, es que en muchos países hay cierto perdón. Cuando tú reconoces tu delito, tú tienes disminución de tu pena. En Bolivia también hay disminución de la pena. Y entonces van por ese camino. Entonces a veces no conviene ir porque ya estás en la cárcel y de la cárcel, ¿qué te conviene? Salir más rápido. Dice, y hay una parte entonces que se declara y el juicio ahí se suspende y ahí concluye el juicio. Pero hay otros que como no se declaran culpables, hay un 20% que es declarado culpable, es decir, termina el juicio hasta el final. Termina el juicio hasta el final. Y eso tarda, ¿no? Eso tarda en terminar. Y con eso, aquí ya están estableciendo culpables, aquí también culpables. Aquí se están autodeclarando culpables y aquí el juez está diciendo que son culpables, hay sentencia. Pero hay un 13% que decidió no continuar el caso, hay abandono de los casos. Inicias el proceso, haces la denuncia y lo dejas. Y no continúas. Y hay algunos casos que debería continuar de oficio, pero depende de cada país, de uno u otro país. Pero vean, este número sí esto es ya muy llamativo. Y aquí está la eficacia de la auditoría forense. La eficacia de la auditoría forense es que solamente el 2.3% sale absuelto. Y eso absuelto significa ¿qué? Absuelto. ¿Qué significa? Que no sale culpable, no culpable. Así que cuando ya se hace una auditoría forense, hacemos una auditoría forense y esta auditoría forense va al Ministerio Público o va al proceso penal, solamente el 3% tiene probabilidades de salvarse. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muy poca probabilidad de que sean absueltos, de que sea error. Esto puede ser error del auditor. Esto puede ser error del auditor. Porque nos podemos equivocar. Ya, pero la mayor parte llega de los procesos, llegan hasta aquí, tenemos 19, 57, 67, 77, casi 78% que llega aún a sentencia. Son procesados, llegan a tener una sanción. Ya entonces muy pocos se liberan y otro 8 puntos, no sé, salidas alternativas, algún otro tipo de conclusión del resultado, el 8.1%. Entonces son muy pocos los que se salvan, porque cuando hay evidencia es difícil de salvarse. Evidencia. Cuando hay evidencia legalizada, es casi difícil de salvarse del proceso penal. Ya, pero estamos hablando del 60%. Razones porque no presentaron a instancias judiciales. Después hemos dicho que un 60% van a proceso penal, pero hay un 40%, revisaremos la revista, uno más.
El 40% no son remitidos, no son remitidos a proceso penal. Ahora sí. Ahora, las razones por qué no presentaron acción judicial, es 40% de los casos no han ido a proceso penal. Y hay muchas razones, y esas razones, ¿cuáles son? Miedo a la mala publicidad. Algunos no quieren para que no salgan los medios de comunicación, la reputación de la entidad, la banca. Ya, entonces lo que tratan, arreglan internamente. A veces no se lo hacen nada porque ya tenía una sanción. Lo que más hacen, por ejemplo, en algunos de los casos, si ya lo has retirado, hacer juicio, gastar plata, todo eso, mejor es votarlo, ¿no? Si se puede votar, hay que retirarlos. Ya se los retira. Puede ser, o llegas a un acuerdo. Puedes llegar a un acuerdo. Mira, te iniciamos proceso penal o te vas. Y tienes que presentar tus denuncias. Entonces yo negocio así. Esas son mis formas de negociar. No te vas por tu voluntad y listo, vamos proceso penal o proceso civil. Pagas o tienes proceso. Ya, entonces el camino que han tomado varios de mis casos ha sido pagar. Ya en este caso, ¿te hago proceso penal o te vas? Y se van, pues, ¿no? Entonces, no todos los casos van al proceso penal. Entonces, las razones por qué no presentan acciones judiciales, suficiente sanción interna, acuerdo privado, ya pueden acordar para ya irse. O alto costo, ¿no? El daño económico es $1,000 y el juicio me va a costar $5,000. Alto costo, más que el costo, no es tan costoso un proceso penal ya. Nos puede costar, no sé, como tenemos abogados, no es tanto el costo. A no ser que contratemos abogados de afuera, pero el tema es que es mucho tiempo. Por otro motivo es 15%. Falta de evidencia, cuando la auditoría está mal hecho, ya, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Haces la auditoría forense. Esa auditoría, antes de emitir al Ministerio Público, pasa por la MAE o por la Dirección Superior. Esta Dirección Superior, junto con asesoría legal, ellos tienen que preparar la denuncia. Si ellos ven conveniente, lo van a remitir. Pero, ¿qué pasa si el informe está muy mal sustentado? Pueden ellos tomar la decisión de no presentar la demanda. Ya entonces, otro de los motivos es por falta de evidencia y eso sí es esa es parte, mira, tenemos el 11% de mal trabajo de auditoría. Entonces, el 10% del trabajo de auditoría más el 3% que quedan absueltos, ya tenemos un error del 14%. Ya, procedimiento, no nos vamos al proceso penal, pero nos vamos al proceso civil. Yo no me interesa la sanción, pero sí me interesa que me devuelvas el dinero. Ya entonces, pero ¿por qué tan bajo es este número? Porque cuando vas al proceso penal, una vez que termina el proceso penal, recuperas el daño civil. Daño civil. Y no hay necesidad de ir por dos caminos, por la vía penal y por la vía civil. Entonces, en este caso, ellos han tomado el camino de irse solamente al camino civil. No ir por estos dos caminos, es decir, a la penal primero y después de la penal, es decir, pasa al daño económico. Entonces no han ido por este camino. Los otros prefieren irse por el procedimiento civil. Desaparición del defraudador, no sé si mejor es que se vaya el defraudador de la institución de la compañía, sí. Entonces, yo termino con proceso, algunos casos, con proceso civil he terminado la mayor parte de mis casos, y también puedo terminar con proceso administrativo. ¿Por qué por proceso administrativo? Porque si yo no lo quiero al trabajador y es corrupto y es fraudulento,
Primero voy por este camino y en aproximadamente un mes a 2 meses le puedo hacer destituir. Primero, le invito a que se vaya por las buenas, o si no, lo sacamos en 1 a 2 meses. Y este camino es mucho más rápido, este camino también es más práctico, y ir por el camino penal podría estar tardando en el mejor de los casos, si aceleras todo, entre 2 a 5 años, en el mejor de los casos. Entonces, eso sí es una decisión de la alta gerencia y también un poco de auditoría. Yo cuando paso por mis casos, estos casos, yo lo que veo es esto. Ya ahorita ya tengo alguna sospecha de corrupción de ciertas cosas, pero puedo mandar proceso administrativo y simultáneamente proceso penal o directamente darle la alternativa de que se vaya. Porque como no es dinero, no hay dinero, hay otro tipo de corrupción, porque cuando hablamos de corrupción, que es parte del fraude, a veces no es dinero. A veces no es dinero. Y vean que cuando no es muy significativo, también puedes decidir no hacer el proceso, que es más el costo que hacer el proceso mismo. Entonces, cuando no es muy significativo, también puedes decidir no denunciar. Pero eso es relativo, ¿no? Porque a veces robar $100 es lo mismo que robar $1000. Robar $1000 es lo mismo que robar o apropiarse $10,000, porque más que robar es el término apropiar. Entonces, vean que no todo va a proceso penal. Y no por eso deja de ser auditoría forense. Sigue siendo auditoría forense. Porque la auditoría forense ya se ha realizado. Así que no siempre todo va a terminar en la vía penal. Demandas civiles. Ahora, de las demandas civiles, menos del 4% de los trabajadores ocupacionales originaron una demanda civil. Los fraudes ocupacionales originaron una demanda civil, menos del 4%. Este porcentaje se ha mantenido relativamente estable en los últimos 3 reportes. Casos que derivaron en demandas civiles. Sí, pero a ver, menos de un cuarto de los fraudes ocupacionales originaron una demanda civil. Pero acá un poco contradictorios con el anterior. A ver, veamos el anterior. Eh, Procedimiento civil 4%, el otro dice 25%, dice, no un cuarto, dice. Menos de un cuarto de los fraudes ocupacionales originaron una demanda civil. Ya no sé si quiero entender esta. Cuando haces una auditoría forense, vas al proceso penal y dentro del proceso penal hay una parte sancionatoria y hay una parte del daño civil. Ya no sé si estás refiriendo a esta parte o que antes de hacer proceso penal, yo decido irme por el camino civil, netamente por el camino civil. No voy por este proceso penal y me voy por el tema civil. Por ejemplo, en tema del sector público, más nos vamos por el tema civil. No vamos mucho por este camino, muy rara vez vamos por este camino. Y ahí dice un cuarto de los casos, procedimiento civil sin procedimiento civil. Y hay que ver si ha ido solo como responsabilidad civil o como proceso civil, o ha ido proceso penal más proceso civil, esto le llamamos proceso civil. Estos dos procesos forman el 25% aproximadamente. La mayor parte de los delitos, de los fraudes, es con daño civil. Pero, como les digo esto, un poco no sé si apunta a que solamente se ha ido a civil. Que solamente se ha ido a civil. Eso no está muy claro. Y ahora, yo en concreto, ¿qué caminos podemos seguir? ¿Tenemos un fraude o tenemos una corrupción? Ya dentro de este fraude tenemos corrupción. Ya podemos ir por 3 caminos. Podemos ir por proceso
lo vamos a hablar de responsabilidad administrativa, pero esto se llama proceso administrativo. Ya, la responsabilidad civil, y podemos decir proceso civil, y esto se llama coactivo fiscal. O podemos ir por la responsabilidad penal, y esto se llama proceso penal. Ya, entonces hay tres caminos por los que podemos ir, y estos caminos vamos a aprender cómo se hacen, cómo se van. Así que no todo termina en proceso penal, no todo. Este 23% no sé si se refiere a este proceso civil. Ya, pero hay una parte que va por ese camino. Va por ese camino. Yo, de los 10 casos aproximados que tengo, o que he tenido, que ya es del pasado, aproximadamente 10 casos he tenido. A ver, si me voy a recordar, más o menos, civiles he debido ir por el camino todo es recuperado por daño económico, porque todos los delitos es con daño económico. Así que 10 casos los he recuperado por la vía civil, pero no he ido a proceso civil todos. Los he recuperado, pero por diferentes vías. Pero lo borraremos esto, ¿ya? Todos mis casos los he cobrado. Ya, todos mis casos los he cobrado, pero como vías, si bien los he cobrado, pero como vías, a ver, por el lado civil, he debido llevar, no sé, ni siquiera he llegado a responsabilidad civil. Ya, he empezado como responsabilidad civil y ahí he cobrado. No he llegado al proceso civil, es decir, no he llegado al coactivo fiscal. En ninguno de los casos he llegado. Y ahí de estos, por la vía civil, he debido tener, a ver, menos almacenes, ni AFPs, no sé, de estos tal vez 8 casos. 8 casos me he ido por el camino civil, pero no he llegado al proceso penal, al proceso civil, perdón. ¿Por qué? Porque todos, y eso es efectividad, todos esos los he recuperado antes, toditos. Y ahí los otros otros dos casos los he ido por eh, responsabilidad administrativa y les he mandado a proceso administrativo. Y un solo caso he tenido de que yo no he pedido. La Contraloría ha pedido que eso vaya por responsabilidad penal. He hecho la responsabilidad penal y eso ha ido al Ministerio Público, ha ido a proceso penal. Un solo de mis casos ha ido a proceso penal. Pero en el proceso penal, si no me equivoco, eso se ha caído. Se ha caído, ¿por qué? Porque ya habíamos recuperado el daño económico. Ya habíamos recuperado, en este caso, ya no me acuerdo de qué caso era, ya habíamos recuperado $15,000. Esos $15,000 ya estaban en arcas de la institución. Entonces, más o menos, por eso les he dicho, podemos terminar de 3 formas. Y eso también está establecido, así como yo termino, igual se termina en otros lugares del mundo. Otros auditores forenses también terminan de esa manera. Ya espero que quede claro esa es la idea. Resultados de las demandas civiles. Ahora sí, los resultados de las demandas civiles. Hemos analizado hace rato las demandas penales, ahora las demandas civiles. De ese 4%, no sabemos si ese 4%, y además decía uno de 25%. No sé si el 25% de los casos, pero de esos, el 40% se soluciona a favor de la víctima. Es que ya cuando vamos al tema civil es más complicado ya. Ya, pero yo el 100% he recuperado. En este caso, mi estadística, por ejemplo, yo he recuperado el 100%. Acuerdo entre partes, otro 40%. Hacen arreglos. Yo, por ejemplo, está dentro del acuerdo entre partes, ya devolver el daño económico y devolvían y listo, ahí termina. Se puede negociar cuando hablamos de daño económico. Resolución a favor del acusado, a favor de la víctima es a favor quien acusa, más 40%, es decir, el 80% es a favor de la institución.
Y resolución a favor del acusado, el 14.9% es que gana el acusado. Es decir, también es muy pocas posibilidades de ganar tiempo. En versión boliviana esto se reduce más todavía. Ya cuando vamos a coactivo fiscal, la tendencia es hacerlo ganar al Estado. Así que tienen miedo eso un poco los jueces. Pero está bien las cifras, la mayor parte se cobra, se recupera. Y otras salidas el 4.4%. Ya entonces no todos 100% efectivo, pero la mayor parte sí se recupera. Acciones contra el defraudador. ¿Qué se le hace al defraudador? Lo primero que se lo hace al defraudador es votarle, pues, lo que se ha dicho, despedirles. Pues no lo vas a tener ahí un delincuente dentro de tu organización. Eso es lo que más se hace. Otra, 11%. Acuerdo entre partes, ya rebajate de cargo, no sé. Pero lo que más vamos a buscar es esto. Yo también es lo que busco y a eso prefiero irme a la vía administrativa. Lo quiero sacar y lo saco más rápido. Esto, entre 1 a 2 meses lo puedo destituir, hacerle destituir. Pero no depende de mí. Yo armo y otras personas ejecutan, porque yo no soy juez. Yo no soy juez. Y eso han debido llevar en auditoría gubernamental, han debido llevar. Ya hay una autoridad sumariana. Ya eso está ahí, me he olvidado mandarles a los de gubernamental. Eso se llama auditoría, son la autoridad sumariana, que es un juez sumariano. Ya entonces, ese es un principal camino con lo que se busca. Denuncia permitida o requerida. Esto es votarle a la fuerza y esto que se vaya voluntariamente. Si esto sumamos más el 10%, ya tenemos el 74%. Es que lo que queremos es que se vaya. El defraudador ya no estaba en la organización. Más 8.3% ya no estaba en la organización. Ya se ha ido. Pari lo han procesado cuando ya se ha ido, cuando ha renunciado. Suspensión del periodo vigilado y sin castigo. Muy poquitos se han quedado sin castigo. Pero la tendencia, si sumamos esto, esto y esto, la tendencia es a retirarlo al trabajador. Más este acuerdo de partes es para decir, bueno, andate, quédate, no sé. Pero la tendencia es a que el 100%, se vaya. Ese es el objetivo en el tema del... Y por eso hay hartas salidas, hay hartas alternativas. No solamente es el proceso penal, porque si en versión boliviana vamos por el proceso penal a un corrupto y que tiene protección de la Ley General del Trabajo, sería casi imposible sacarle en menos de 5 años. Y sería una mala táctica utilizar este camino. Ya, pero eso es estrategia del auditor, eso es estrategia de asesoría legal y eso es estrategia de la Dirección General Ejecutiva, de los ejecutivos. Ya en lo personal yo voy por caminos cortos, o sea, en vez de estos 5 años, yo voy por un camino de 1 mes a 2 meses, ya, peor los casos, 3 meses. Pero ¿qué es lo que busco? También busco esto, busco destituirlo o que por acuerdo de parte se vaya o que renuncie. Ya, y a ver, el defraudador ya no estaba en la organización, o también el defraudador se va, pues no espera ya. Por el temor también ya se denuncia, cuando ya le has hecho la auditoría ya no estaba en tema de pari, ya no estaba en el Banco Unión, cuando has recibido la denuncia. Ahora sí, jóvenes, con eso hemos terminado la clase. No sé si tienen alguna pregunta, vean cómo termina. No siempre termina en proceso penal. Lo óptimo sería es que termine en un proceso penal todos los casos. Si alguien se puede conectar con su micrófono, vean que nos dan datos muy lindos. Así que no es que yo hable nomás.